Bueno amigos, hoy en Jugando Pelota Dura se acercan más acusaciones en el caso del asesinato de la joven Gabriela Nicole Prats, así lo dijo la secretaria de Justicia. Y hablando de tribunales, en 2 meses, más de 7,000 solicitudes de órdenes de protección. ¿Qué está pasando? ¿A qué responde este alto número? Lo analizamos hoy. Y habrá una nueva ola de protestas en Vieques con esto de la utilización de los terrenos para municiones de la Marina. Sobre esto y más, comenzamos a jugar Pelota Dura. Te traje la trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño y sabrosura, y tengo a los parranderos jugando pelota dura, y tengo a los parranderos jugando pelota dura. Te traigo la trulla tuya, te traigo. Saludos amigos, soy Laisa Torres y esto es Jugando Pelota Dura. De inmediato le presento a mi equipo de esta noche, Jorge Colberg y Margarita Ponte. Saludos amigos. Buenas noches, Laisa, Margarita, los amigos televidentes. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Jugar Pelota Dura. Así mismo es. Bueno, comenzamos amigos y hablamos de Luma. Luma ha dicho que el principal escollo para no progresar, ¿verdad?, en la reestructuración del sistema eléctrico son las intromisiones políticas. Vamos a presentar de inmediato a nuestro panel compuesto por Jan Peña, asesor legislativo de la Fortaleza. Además, la licenciada Anibel Sloan, abogada también y analista político. Saludos. Y también tenemos a Adrián González, portavoz alterno del Partido Independentista. Saludos a los tres. Muy buenas noches. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir el director ejecutivo de Luma. La cosa política, y ahí voy a lo que te digo de ahora, se metía tanto en el quehacer de la Autoridad de Energía Eléctrica y en el quehacer de cómo manejar el sistema eléctrico que causaba que retrocediera 1000 pasos antes de dar 2 para el frente. Eso es lo que estamos viendo ahora. Pero si sigue este juego de soga, pues me daba mucha pena con el operador que quiera venir a Puerto Rico a trabajar. Te lo digo de verdad porque esto tiene que parar en algún momento. Bueno, pero la pregunta es, ¿se privatiza para evitar eso mismo, las intervenciones políticas de funcionarios electos o no electos, etcétera? De eso se trataba la privatización. Entonces, ¿qué está pasando? Comenzamos con Jan. Sin duda alguna, una plaga de excusas, nuevamente lo que le está dando Luma al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que si hay algún consenso en Puerto Rico, es que Luma se tiene que ir y basta ya de excusas. Se le dio casi un bailout de $1,000 millones. El gobierno de Puerto Rico hizo una promesa de campaña en las pasadas elecciones para fiscalizar a Luma y lo hemos cumplido. Y sacar a Luma. Pero venir a decir ahora, a esta hora, en este día, que ahora es un asunto de política cuando tuvieron en las manos la capacidad de administrar, me parece irresponsable y nuevamente una plaga de excusas para quedar permanente en Puerto Rico, sabiendo la fiscalización que el gobierno le está haciendo y no vamos a detenernos hasta que Luma se vaya. Licenciada. Sí, si bien es cierto que la intromisión política se dio en la Autoridad de Energía Eléctrica y que resulta en un escollo y en un obstáculo cuando se mezcla con los asuntos públicos de manera indebida, Luma solamente hizo una alegación general. Si eso es cierto, pues Luma tiene que dar los nombres de las personas o de los políticos que supuestamente tienen una intromisión política que les está afectando. Mientras eso no ocurra, pues va a aparecer efectivamente una excusa. Cuando no era la exuberante vegetación de Puerto Rico, que ya lo conocían antes de llegar aquí, es el desganche, son los animales. Ahora parece entonces que es una excusa más. Si no lo es, tiene que dar nombres. Adrián, te está sonriendo. Es que me parece tan ridículo. Imagínense que al otro día del Viernes Negro, que den un montón de multas allí, Daco, los negocios se defiendan diciendo: los televisores no estaban porque estaba altamente politizada la venta del Viernes Negro aquí en nuestro establecimiento privado. Luma es una empresa privada. ¿Cómo es que al final de la entrevista dice, vamos a ver en qué momento esto para, porque en algún momento tiene que parar? ¿Quién lo va a parar? En la Autoridad de Energía Eléctrica ese pudo ser un argumento porque en efecto los gobiernos populares y PNP politizaron la Autoridad de Energía Eléctrica, pero Luma, si algo está pasando ahí, quien tiene la capacidad para detenerlo, como ente privado que es, que no permite que el gobierno se meta en nada cuando le conviene, son ellos mismos. Así que me parece que es tratar de distraer la atención del pésimo servicio y una admisión
como adelantó uno de los compañeros y como adelantaste tú misma, Laisa, de que entonces el modelo de privatización fracasó. Le dimos un monopolio público para que se convirtiera en privado y resulta que no saben ni lo que está pasando ahora porque lo público alegadamente se mete en lo privado. Le damos la bienvenida a Nilda Pérez de Proyecto Dignidad. Gracias por estar acá. Nilda. Pues básicamente yo puedo entender las palabras que cuando el señor Pérez dice que Luma está politizado, o sea, que no ha podido desarrollarse por la politización. Tengo que reconocer que es una realidad. Aquí hemos visto semana tras semana los análisis de Colbert cuando establece que quien le tiene que dar el dinero a Luma no se lo está dando. Entonces aquí hay una guerra de poderes. La gobernadora prometió en su campaña de que iba a sacar a Luma, que iba a contraer el contrato y obviamente está haciendo todo lo posible por cumplir esa palabra, pero dando, ¿verdad?, los canales incorrectos, no dándole el dinero, etcétera. Y el pueblo de Puerto Rico es el que paga. Ahora bien, aquí el error es el monopolio. O sea, yo creo en la privatización. Obviamente, en la forma en que se hizo ese contrato, en la forma en que se están llevando a cabo los procesos, pues no es la mejor forma. Entiendo que lo que debe de prevalecer es la sensatez, el reconocimiento que ambas partes están mal, porque aquí tanto ha pecado el gobierno como también Luma, y obviamente sentarse a renegociar todo. Aquí hay que volver otra vez desde cero a poder establecer un nuevo sistema, un nuevo panorama de cómo se va a trabajar el sistema eléctrico en Puerto Rico. Margarita tiene pregunta. Confieso que en medio, ¿verdad?, de la discusión que estamos teniendo, que me parece muy sano, aunque la gente tiene que estar cansada porque no arrancamos, no hay nada que de verdad sea concreto, pero qué orgullosa estoy, Jorge, la gente está pendiente de una manera increíble a tus análisis, así que mire, bienvenido, bienvenido. Les quiero comentar, aquí de verdad estamos cansados. Ustedes me dirán, el pajarito, el lagartijo, se movió una tabla donde no era, o sea, la incapacidad, licenciado Pérez, la incapacidad está bien difícil de ocultar. Ahora, la política partidista se habla desde energía eléctrica hace décadas. Esto no coloca, pregunto, no coloca a la administración de Jennifer González aún en un peor lugar, porque ahora, Jennifer, ahora es por política, o sea, ¿qué hacemos? Margarita, le voy a ser bien honesto, sin duda alguna. Vuelvo, están haciendo más que excusas y excusas. Al pueblo de Puerto Rico, al igual que aquí tenemos un senador, un oficial electo, al cual estimo desde hace años, se nos pide transparencia y se nos pide que nuestros récords sean públicos, se nos pide información y me parece una falta de respeto que cuando entonces se le quiere fiscalizar, cuando los oficiales electos que le responden al pueblo de Puerto Rico le piden a las comunidades que vayan a apoyarlos, Luma dice que hay intervención política en cuanto a la administración. Ley 1, ley 2 para fiscalizar, sometimos la carta de más de 80 páginas para comenzar el proceso de sacar a Luma y estamos al pendiente. Por eso, pero de que no ha pasado, y le insisto en la pregunta, perdóneme, no ha pasado nada, no ha habido ningún cambio. La administración lo hizo como promesa de campaña y ahora se suma a la politización. Eso es incorrecto porque eso es partir de la premisa que aquí no se aprobó la ley 1 y los 2 leyes del 2025 y que se aprobó, bueno, que nosotros ya sometimos el inicio de esta cancelación del contrato y que estamos al pendiente de que en las próximas semanas la jueza Taylor Swain determine para continuar el proceso de cancelación. Decir que no se hizo nada cuando aumentamos 1.200 megawatts adicionales de generación, los contratos y los acuerdos que se hicieron con Tesla, pues realmente es una premisa un poco equivocada. Sí, Margarita, lo que pasa es que contestando tu pregunta, efectivamente es otra distracción adicional, porque de lo que tiene que estar hablando la administración de Jennifer González y Luma y el PNP es de cuándo la gente va a tener luz sin interrupciones, es de cuándo se van a detener los aumentos y se va a reducir el costo de la energía eléctrica en Puerto Rico, que le afectan no solamente a cada ciudadano, sino a la oportunidad de que Puerto Rico tenga un desarrollo económico exacto para los negocios, para atraer industria. De eso es que tenemos que estar hablando. Quisiera traer algo sobre la mesa y fue de lo discutido ayer, que tuvimos una discusión bastante amplia con exdirectores también de la Autoridad de Energía Eléctrica, y es lo que pasa después, ¿verdad? Se anuncia la cancelación, pero posiblemente la cancelación nos va a salir más cara que lo que estamos pagando ahora mismo. Bueno, el análisis, compartimos el análisis que hizo el señor Colbert. Naturalmente, como muy bien expresó la señora gobernadora, no estamos esperando a la determinación de la jueza Taylor Swain para continuar el proceso. La propia gobernadora ha afirmado que ya se han estado evaluando compañías al respecto. Y Luma, tranquilo, que hay personas sí interesadas en resolver este
sistema energético en Puerto Rico, no generando falsas expectativas y el incumplimiento craso que hicieron a lo que le prometieron al pueblo de Puerto Rico, que de entrada no han podido tan siquiera conseguir los fondos federales, no están captando lo que se prometió y tan siquiera pueden cortar la grama y los arbustos. No, esto no es nuevo para Puerto Rico. Va a pasar lo mismo que pasó en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado cuando se canceló el contrato con Mondeo, y lo mismo que pasó en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados cuando se canceló el contrato con la compañía de agua. Ya Puerto Rico ha tenido ensayos de privatización que no han funcionado y han tenido que regresar. Eso es una falsa equivalencia. Eso es una falsa equivalencia. Lo de Acueductos fue muy distinto. La primera vez que se planteó cancelar el contrato, pegaron el grito en el cielo porque iba a costar 270 y pico de millones. Desde entonces hemos gastado 700. Pero así que si lo hubiesen cancelado no hubiese salido más barato. Se está contemplando contratar, sacar a Luma para poner la cuanta. Eso no es correcto tampoco. Bueno, yo quiero que digan dónde está en el récord que Cuanta va a sustituir a Luma. ¿Dónde está la prueba que dijo el gobierno de Puerto Rico que Cuanta va a sustituir a Luma? No permitan que los indujan en error. Para eso no es correcto. Nosotros estamos aquí en error de orientar al pueblo y no llevar desinformación. Decir que Cuanta va a sustituir para sustituir a Luma, que no sea Cuanta. Estén al pendiente. Cuando sea su muerto se anunciará. Bueno, pues estaremos pendientes y ustedes se quedan con nosotros. Nuestro panel político va a seguir discutiendo este y otros temas interesantes. La Contralora, mira, levanta las manos en el caso de Cataño. Además hablamos de Vieques. Pero antes, Kimberly. Laisa, ¿qué revela el informe anual de la Junta sobre el desempeño del gobierno? Ya está con nosotros Jorge Colbert, acicalao. ¿Qué nos tienes que decir? Bueno, el informe tiene adelantos importantes, pero hay situaciones que hay que atender con urgencia. Así que usted no se lo puede perder. Gracias por acompañarnos. Muchos pensaron que los tiempos de la Marina de Vieques quedaron en el pasado, pero eso fue hasta ayer. ¿Qué realmente está haciendo la milicia en la Isla Nena? Usted se va a sorprender. Y avanza el desmantelamiento de educación. ¿Qué repercusiones podría tener esto en la isla? Hoy le decimos, quédese con nosotros. Esto es Jugando Pelota Dura. Regresamos enseguida. Te traje la tuya, con cariño y sabrosura tuya. Te traje la tuya, con cariño y sabrosura. Bueno, amigos, la Junta de Supervisión Fiscal emitió su informe anual. ¿Qué datos importantes hay en este informe? Lo que no te dice nadie, te lo dice Jorge Colbert. Cada cierto tiempo se reaviva el debate si la Junta se va, si no se va, si se quiere ir, si se quiere quedar, y cada cual tiene su opinión. Lo cierto es que la Junta de Supervisión Fiscal ha estado consistentemente presentando una serie de informes del estado de situación de las finanzas del gobierno de Puerto Rico y recomendaciones de política pública. Ante el último informe que salió hace unos días, la gobernadora ha reaccionado. Vamos a escuchar su opinión con relación a esto y vamos a ver después exactamente cuál es la realidad de la situación fiscal en Puerto Rico. Vamos a escuchar a la gobernadora. La mejor muestra de que no se quieren ir. La mejor muestra de que quieren seguir guisando. Y tengo que decirlo así, sin supervisión, pierden su trabajo. Están defendiendo su trabajo, sus chavitos, los contratos, los millones que paga el pueblo de Puerto Rico. Eso no lo paga el gobierno federal, lo pagan los contribuyentes aquí. Esa es la opinión de la señora gobernadora. La realidad es que el liderato político ha exigido prácticamente de todos los sectores la salida de la Junta. Sin embargo, desde el año pasado la Junta ha presentado dos informes. El pasado año el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico y ahora recientemente el informe anual que presentó al presidente de Estados Unidos, al Congreso, a la gobernadora y a la Asamblea Legislativa. Vamos a ver qué dicen los números que son auditados y que son revisados por la Junta de Supervisión Fiscal sobre el estado de situación. En primer lugar, reconoce que ha habido unos adelantos importantes en la situación fiscal. Primero, ha habido una reducción en la deuda de un 57% y que el déficit presupuestario es cero. De hecho, la Junta dice que este presupuesto que está corriendo hasta ahora, si cierra el 30 de junio y no se violenta el plan fiscal, pudiese ser el primero de los 4 presupuestos balanceados consecutivos que hay que tener. Además de eso, el pago de la deuda se bajó de lo que hubiese sido 4.200 millones al año a 1.150 millones, es decir, por cada centavo que iban a ser 28 centavos
centavos de cada dólar a 6 centavos que estaría establecido, que está establecido con la nueva reestructuración. Además, los fondos de emergencia estaban en 0 la cuenta, hoy está en 1.3 billones de dólares, lo cual es importante para cualquier situación que pase en Puerto Rico, y el fondo de desastres de 0 está en 750 millones de dólares. Ahora bien, señores, miren esto, lo que dice la Junta de Supervisión Fiscal, porque aquí se habla de que se vaya a la Junta. La pregunta es si el gobierno está cumpliendo con su parte. Y en el informe de la Junta presenta toda una tabla de todas las medidas que se han aprobado, mire, en los últimos 8 años, desde que empezó la ley promesa. Y miren esto, de entre el 2017 al 2024 se han aprobado entre legislación y acciones del Ejecutivo 30.000 millones de medidas aprobadas sin fuente de repago. O sea, ¿cómo vamos a decirle, Junta, váyase? Y estamos aprobando medidas que han tenido que ser o vetadas o detenidas por la propia Junta o impugnadas en el tribunal, porque los gobiernos desde el 2016 hasta el sol de hoy aprueban medidas y no dicen de dónde las van a pagar. Pues eso es un problema que tiene el gobierno, que no ha corregido consistentemente en todos estos años. Pero hay más. Miren esto, los estados financieros. El más reciente, el del 2022, se radicó 645 días tarde de la fecha que se supone que tenga, que es entre 6 meses y 12 meses. Volvemos a lo mismo. Queremos sacar la Junta y nosotros estamos cumpliendo. La respuesta es que no, señores, que no se está cumpliendo. Pero voy más lejos. Miren esto. La Junta marca una ruta de salida. Dice, tienen que hacer estas acciones, particularmente medidas de responsabilidad fiscal. Y fíjense el presupuesto, y aquí hay un dato importante. Este es el gasto gubernamental, por lo menos los primeros temas más importantes. La salud, que es el más grande de todos, 22% del presupuesto consolidado, educación 14% y otros están en el 64%. Pero oigan este punto, este 22% es el que la Junta ha dicho que en el 2027 no se sabe si va a haber el dinero que está hoy asignado en el Congreso para el plan de salud. Por lo tanto, hay que ser extremadamente cuidadosos con los gastos y no seguir aprobando medidas sin fuentes de repago, que fue precisamente lo que nos llevó a la quiebra. Para hablar de esto tengo 2 distinguidos invitados, el expresidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, don Jesús Santa, representante, y Emma Marrero, que fue la subdirectora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Ese informe bastante clarito, ¿verdad? ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? Ese informe plantea una realidad económica del país y hablando con mucha gente allá en la legislatura y acá en el estudio, hay mucha legislación que todavía falta. Sobre todo para tener cierto tipo de controles. Y hay cosas que están corriendo que hay que darle el tiempo que maduren. Por ejemplo, a nivel de las medidas aprobadas por la legislatura, hasta el momento no ha habido medidas vetadas de lo que se ha aprobado este cuatrenio de la Junta de Supervisión Fiscal. Creo que parte de eso, más allá de ir uno madurando en esto, es que aparece la OPAL. La OPAL, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, que le da una idea al legislador cuál es el impacto de las medidas o las ideas que tiene el legislador. Eso es cierto, pero una recomendación de la Junta que dice que OPAL, que es la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, que hace recomendaciones y estudios de impacto fiscal, es voluntario, no es mandatorio, y plantea que algo por ley se debe de crear. Precisamente Emma escribió una columna hoy bien interesante donde hace una radiografía muy certera de cuál es la realidad. Emma. Desde mi perspectiva, yo creo que el informe es bien puntual en la parte de la reestructuración operacional del gobierno. Nosotros cuando estábamos en la Oficina de Gerencia y Presupuesto siempre decíamos, aquí se le olvidó la G de gerencia que va antes del presupuesto. La Junta lo dice, ¿verdad? Explícitamente hace falta un gobierno que planifique, presupueste, gaste, obligue y rinda reportes. Y eso nos hace falta. Lo que plantean ustedes es muy importante. En el informe se señala que este año 2025, y el mérito que merece tanto a la mayoría parlamentaria en Cámara y Senado y a la señora gobernadora, este año 2025 no se ha aprobado ninguna ley que violente el plan fiscal y el presupuesto hasta el día de hoy se mantiene balanceado. Eso no quiere decir que no se vaya a hacer. Por eso es que el planteamiento de la reforma contributiva, si no hay los chavos y se aprueba una reforma sin dinero, van a violentar el presupuesto. Por eso, y es importante, vuelvo otra vez, fuera de esto y de los ajustes que se han hecho a nivel del presupuesto, tiene que hacer legislación que dé camino a hacer las cosas bien.
y a tratar de lograr unas cosas a nivel de legislación que se pueda hacer. Por ejemplo, ahora mismo tú tienes que sobra un dinero cada año. No hay un proceso de decir a dónde va primero el dinero, dónde tiene que mirar, qué cuenta de esas de reserva, si faltan tú tienes que completar antes de yo decir que va para otra cosa. Eso es una legislación que se puede hacer. Por otro lado, también tú puedes trabajar lo del tope de deuda. Tarde o temprano vamos a tenernos que endeudar. Pues tiene que haber un proceso. Vamos a llegar al 15. Debería de ser menor. Hasta ahora, por lo menos, de esos 1.150 millones, más la restricción que hay con el plan de ajuste, estamos debajo del 15%. Estamos en un 6%. Claro, pero más el 7% entonces, está comprometido el plan de ajuste, nos pasaría del 15%. Quiere decir que la Junta lo que ha hecho es básicamente llevarnos a cumplir con el Estado de Derecho de la Constitución. Claro. Sí, y yo creo que es bien importante que el público entienda, y también la clase política, como he comentado, tenemos el deber de garantizar el servicio ciudadano, uno de calidad, uno efectivo, y si el gobierno en su estructura no tiene una manera de viabilizar los datos, la tecnología, o sea, ¿cómo usted me dice a mí que antes de que llegara a la Junta había que hacer reconciliación de nómina manual para entonces poder procesar los pagos? O sea, si ustedes tuviesen la oportunidad, cada uno, de decirme en unos cuantos segundos, ¿cuál es la cosa más importante? ¿Cuál es la reforma más importante que hay que hacer para obtener responsabilidad fiscal? ¿Cuál sería? 10 segundos. Es legislación porque el gobierno después de la quiebra debe de ser distinto al de antes de la quiebra. Primero, por la situación económica que no queremos que repita, y segundo, porque es un país distinto. La reforma presupuestaria y fiscal. Totalmente. Eso sería lo más importante. Eso es lo más importante. Ya lo saben, reforma contributiva, todo el mundo la quiere. Señores, pero tienen que tener dinero, porque si se ponen a aprobar una reforma sin chavo, viola el plan fiscal y la Junta no lo va a aprobar. Tan sencillo como eso. Gracias, Amos, por estar aquí. Pasamos con Laisa. Gracias, Jorge. Bueno, amigos, a regreso continuamos dialogando con nuestro panel político, pero entramos al tema de Vieques y el uso de los terrenos para disponer de municiones de la milicia. ¿Esto levantará alguna nueva ola de protestas allí? Con eso regresamos. Ahora pasamos con Kimberly. Lo curioso es que aparentemente nadie sabía, pero desde enero las fuerzas militares pueden disponer de disposiciones y municiones precisamente en la isla Nena. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué hay tanta presencia militar en la isla? Nosotros le vamos a estar explicando. Además, se complica el funcionamiento del sistema de educación en Puerto Rico con el desmantelamiento a nivel federal. ¿Cómo se verá afectado? Lo discutimos. Y escuche bien, 6 congresistas rompen el silencio y le envían un contundente mensaje a los militares. ¿De qué se trata? Le decimos solo aquí en Jugando Pelota Dura. Te traje la trulla tuya, te traje la trulla tuya, con cariño y sabrosura. Bueno, la presencia militar en Puerto Rico ha aumentado, las actividades militares de igual manera. Y Vieques, desde enero, pero lo conocemos ya formalmente ahora, se puede utilizar para que la milicia disponga de municiones en el antiguo polígono de tiro. Vamos a ver el siguiente reportaje. Por años, Vieques cargó el estruendo de la Marina, explosiones que sacudían la tierra, vuelos y decenas de acres usados como terreno minado por bombas y municiones. Muchos pensaron que esos tiempos quedaron enterrados en la historia hasta ahora. Y es que tras la autorización del gobierno federal que le permitiría a la fuerza militar disponer de municiones en el antiguo polígono de Vieques y de que se emitiera un aviso temporero de precaución para aquellos operadores de aeronaves sobre el espacio aéreo de Puerto Rico, ha crecido esa preocupación y sobre todo la interrogante de que esas sombras del pasado vuelvan a resurgir en Puerto Rico. En verdad yo estoy en contra, me preocupa mucho. No tengo problema, entiendo que puede ser algo bueno, ¿verdad?, para la isla y mejorar la economía. En caso de que nosotros tengamos una amenaza, ningún ejército de ningún otro país va a venir a defendernos. El ejército de Estados Unidos es nuestro ejército. Más de un mes después, el Departamento de Guerra expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. Y aunque en el NOTAM que autoriza la disposición de municiones en Vieques no se especifica de forma pública qué tipo exactamente de municiones están utilizando, según el registro son altamente explosivas como las bombas, los proyectiles, los morteros, cohetes, granadas y municiones. ¿Qué realmente está detrás de toda esta movilización? Bueno,
Y obviamente para los viequenses esto trae recuerdos, ¿verdad? Esto trae recuerdos de lucha. Hay grupos a favor, grupos en contra. Vamos de hecho a conectarnos inmediatamente con una viequense, una líder comunitaria, Andrea Malavé. Saludos, Andrea. Buenas noches, Andrea. Cuéntame, Andrea, ¿cuál es el sentir de los viequenses ante toda esta información? Que no queremos a la Marina, no queremos la militarización, no queremos prácticas militares, no queremos ser basurero de la milicia, y lo hemos dicho múltiples veces. Lo ha dicho Mirna Pagán, otra líder, lo ha dicho el alcalde, tenemos otros líderes que no necesariamente son activistas, sino que son líderes comunitarios, porque en Vieques todavía hay tantos sesgos y tantos atrasos a causa de la presencia militar, que todavía no nos hemos restaurado, no tenemos hospital, no tenemos sala para recibir, para tratar el cáncer, que tanto nos ha dañado. Así que no queremos que ellos vengan, y actualmente, lamentablemente, en nuestros aires lo sentimos. Así que Andrea, la gobernadora podrá decir que no están, pero nosotros los sentimos y no los queremos. Andrea, te pregunto, a raíz del incremento, ¿verdad?, de las actividades militares, de hecho, ayer se llevaron actividades militares en Salinas, también en Ceiba. ¿Se ha escuchado algún tipo de disposición de estas municiones allá en el polígono, en el área? ¿Ha cambiado el ambiente? ¿Han escuchado? ¿Han visto actividad mayor allá? Todos son rumores, pero al igual que como la milicia llegó a Arroyo sin tan siquiera el alcalde haberse enterado, sin la gobernadora tan siquiera haberse enterado, reconocemos que ellos no están al tanto de esto, porque nosotros no tenemos esa capacidad ni ese poder, y no nos tienen al tanto de lo que pasa. Sabemos lo que pasó al momento de, obviamente, lo que generó la salida, previo a la salida de la Marina de Vieques. Allá en Vieques, ¿ustedes están dispuestos a organizarse o ya planifican organizarse para algún tipo de manifestación? Vieques tiene una historia, ¿verdad? El que no la sepa, que lo busque en YouTube. Lamentablemente, pase lo que pase, nosotros vamos a estar a la disposición de defender nuestra casa, como así lo hicieron, porque yo tengo 26 años, así que yo no estuve. Pero mi generación, que ya sacaron a un gobernador, sacamos a un gobernador, estamos dispuestos a muchas cosas. Y el viequense y las viequenses tienen ya un récord histórico hecho, así que con eso yo creo que lo digo todo. Andrea Malavé, viequense, gracias por compartir tu opinión acá en Pelota Dura. Bueno, bajamos acá a nuestro panel. Una reacción inmediata. La gobernadora ha dicho que no cunde el pánico, ¿verdad? Todo está tranquilo, no está pasando nada. Jan, ¿cómo ves la cosa? Claro que sí. Antes que todo, siempre nuestro respeto y solidaridad con el pueblo viequense. Sabemos todo lo que pasó cuando lucharon contra la Marina, pero como he sido consistente en el mensaje, no podemos llevar a la desinformación. Recordemos que la gobernadora, mientras fue comisionada residente, fue quien propuso legislación, primero para la limpieza de lo que quedaban, ¿verdad?, las municiones restantes en el municipio y la isla hermana de Vieques. Los ejercicios militares que se están llevando a cabo en Puerto Rico responden a una política, ¿verdad?, de evitar este flujo de narcotráfico que también ha estado afectando a la isla. Recordemos que, y es bien importante llevar esto y aclararlo, yo creo que podemos llevar cualquier mensaje, se debe aclarar y comunicar, pero no podemos estar demonizando a nuestros veteranos, a nuestras personas que han decidido libre y voluntariamente defender los valores de libertad y democracia de la nación. En cuanto a Vieques, vamos a seguir estando pendientes, y como expresó muy bien la gobernadora, no vamos a permitir que se repita lo que pasó en la década de los 2000. Sí, me gustaría decirles, ¿verdad?, que solo, y justamente abonando a lo que dice la viequense que nos acaba de conectar, es que Vieques, en la salida, la Marina salió de Vieques en el 2003. Estamos volviendo a hablar, ¿verdad?, de posibles prácticas militares. Yo creo que la médula está, y ustedes no sé si coinciden o no, en que no se utilicen las balas vivas, pero esto no ha quedado descartado. Yo insisto en la pregunta. La administración de Jennifer González tiene nuevamente un problema, está en una encrucijada, porque si de arriba, si Estados Unidos dice vamos con todo, no va a haber voz aquí abajo en Puerto Rico que diga lo contrario. ¿Estoy correcto o no? A nivel. Bueno, Margarita, antes de hacer mi exposición, contesto rápidamente lo que estás diciendo. Hemos visto a una gobernadora que hace todo lo que diga Donald Trump. Eso lo sabemos. Habiendo dicho eso, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene 4 pilares fundamentales en su relación con los Estados Unidos: comercio común, defensa común,
moneda común y ciudadanía común. La defensa común ha permitido, ¿verdad?, que miles de puertorriqueños y puertorriqueñas participen del ejército de los Estados Unidos. Por eso ellos están aquí en Salinas y en Ciales, como informó también en Guánica, Laiza, y como conocemos hace un tiempo. Sin embargo, sí ha habido una lucha de país donde todos nos unimos, porque no son los viequenses, como dijeron aquí, fue todo Puerto Rico. De los 3 partidos políticos, nos unimos en una lucha de país, fue todo Puerto Rico con Vieques, que llevó a que políticos de los 3 partidos fueran apresados, que llevó a la prensa a estar destacada un año o más de un año allí en Vieques. Si ya cedimos, si ya logramos ese gran triunfo contra la marina más poderosa del mundo, no podemos volver a ceder ese espacio, porque debemos buscar las cosas que nos unen y no las que nos separan. Ya Vieques no debe tener bala viva, no debe tener un ejército disparando ni tirando bombas. Así que estoy en desacuerdo. El Partido Independentista le hizo una petición a la gobernadora y al comisionado residente para que exijan que Vieques no sea utilizado para ningún tipo de prácticas militares. Así es, y las prácticas militares incluyen también la disposición. Esto no es casquillos de balas. Cuando hablamos de disponer de municiones, es detonar una bomba que no funcionó en donde la trataron de utilizar y reventarla en Vieques. Cuando la Marina se fue con un compromiso de descontaminar el polígono de tiro. Volvemos, cuando hablamos del polígono de tiro, no es lo que sale en las películas, que son 4 tiros al blanco y 4 personas. El polígono de tiro es una tercera parte del suelo viequense que hoy está cerrado todavía porque está contaminado y la Marina no lo ha descontaminado. Allí hay más de 90.000 bombas vivas que se tiraron por 60 años. Y ahora la Marina de Estados Unidos pretende convertirlo en un vertedero y recontaminar lo que no descontaminaron. Y eso costó cárcel a mucha gente en Puerto Rico, a un senador que era Rubén Berrío por 6 meses. Eso fue una lucha de un pueblo. Ese es un capítulo que escribió el pueblo de Puerto Rico en nuestra historia, que el gobierno de los Estados Unidos actualmente quiere borrar. Y no podemos dejarnos, y la gobernadora tiene que parársele de frente. Precisamente, el comisionado residente también. Sobre la gobernadora, vamos a escuchar lo que dijo sobre este tema. Que me parece ridículo que hayan personas que quieran plantear asuntos de presencia militar en Vieques cuando no lo hay, no hay nadie. Pregúntale a los viequenses, yo creo que aquí hay, y lo hemos visto por el candidato del PIB que sigue creando esta efervescencia cuando no hay ningún tipo de ejercicio de movilización ni de inspección, ¿verdad? Lo único que se está haciendo allí es la limpieza de los terrenos que todavía están contaminados. Pues mira, nosotros reconocemos la importancia que tiene la milicia en Puerto Rico para la defensa de la nación, del Caribe, incluso de Puerto Rico contra el narcotráfico. Reconozco también que el pueblo viequense necesita paz y que es vulnerable ante la situación de la remilitación en los terrenos donde todavía pues no se ha podido limpiar al 100% de todo, toda la condición militar de la contaminación que se hizo en el pasado. Reconozco, ¿verdad?, que sobre las prácticas militares está la dignidad humana. Así que mi solidaridad con el pueblo viequense, creo que esto va a despertar muchas situaciones, ¿verdad?, sociales, como ya la hemos visto, ¿verdad?, voces que se han levantado de líderes comunitarios en Vieques, y hay que escucharlo. Yo creo que es un buen momento para poder ¿verdad?, establecer esa comunicación con los militares, con la gerencia militar, y volvemos, ¿verdad?, a poder establecer que las prácticas militares en Vieques, específicamente en ese sector, son vulnerables. Jorge. Una de las, en mi criterio, de las razones por las cuales hubo el éxito para el 2003, la salida de la Marina, fue que todo el liderato político del país se unió. Así es. Un poco el llamado que hace el senador de que el comisionado de la gobernadora, todo el mundo haga un planteamiento. Aquí hay una cosa también que hay que poner sobre la mesa que es cierto. Primero, una cosa son prácticas, otra cosa es la posibilidad de que se reabra la base Rupert Road. No es viable porque hay una ley del Congreso que ordenó el cierre de la base. Tendría el Congreso, y no hay los votos, por cierto, no hay el ambiente en Congreso para reabrir esa base. Así que por ley se cerró Rupert Road. Ahora, las prácticas, la presencia, que es la otra controversia, yo creo que lo que plantea el senador y plantean todos ustedes quizás de una manera distinta, inclusive la propia gobernadora, es que debe haber una argumentación racional al gobierno de Estados Unidos, que particularmente en el caso de Vieques y de Culebra, hay una historia de décadas de sufrimiento de la gente
que no quiere revivir esto ni remotamente. Por lo tanto, es un asunto de política pública clara que debe haber. El planteamiento es, y yo creo que el asesor lo señaló, esto probablemente sea unos ejercicios temporeros, fantásticos, pero tiene que haber un pronunciamiento, me parece a mí, de todo el país, diciendo al presidente, con todo respeto, presidente, entendemos la situación con Venezuela, pero es que este país no puede revivir otra vez este calvario que pasamos por 6 décadas y que sencillamente los puertorriqueños no estamos en esa onda. Y yo creo que eso se puede hacer en una carta. Yo creo que el reclamo a la gobernadora del comisionado residente y al liderato político, una carta razonable, tampoco tiene que estar con un político, que puede hacerse de una manera racional y plantearla. ¿Estaría dispuesta la gobernadora a hacer eso? Pero hay que aclarar, hay que entender qué es lo que está pasando allí, que como mencioné, el Navy obviamente ha hecho expresiones al respecto, incluso ha estado expandiendo, ha ido entregando, según se desprenden de los propios informes, las playas según se han ido limpiando, porque es un proceso, como muy bien mencionó el senador, complejo, público. Ahí habían material explosivo vivo, se ha ido transicionando, la gobernadora cumplió incluso desde antes de ser gobernadora al respecto, y yo creo que ha sido firme en esto. Es una discusión que tenemos que tener como pueblo, y les aseguro que la gobernadora y esta administración va a estar del lado correcto de la historia. En este tema hay que unirse. Sí, pero hay que tener mucho cuidado con eso que decía Colbert, por lo siguiente. Esto es como decir, voy a entrar a un restaurante, me voy a sentar en la mesa, pero no voy a comer. ¿Qué pasa cuando te dé hambre? Hay que tener mucho cuidado con eso de que solamente vamos a entrar, porque una vez que estés adentro, entonces no vas a salir. Ahora, es bien importante que Puerto Rico exija la limpieza de los terrenos, la descontaminación, y que se complete ese trabajo para que Vieques recupere su belleza. El aviso de precaución de que nuestros cielos son potencialmente peligrosos, aviso que yo no había visto en 42 años de vida. O sea, yo nunca había recibido un aviso que dijera eso. Incluye que Vieques se va a utilizar para la disposición de municiones que no sirven. La realidad es que Puerto Rico juega un rol importantísimo en el proceso de defensa de la nación en el Caribe. Y no puede ser a costa de la salud de nadie, mucho menos de los viequenses. Pero que no sean Vieques, Nilda, porque eso va a ser una controversia, lo sabemos. Consciente de que Vieques es vulnerable, pero la presencia militar va a estar, ya está, y no se va a ir hasta que cumplan la Se fueron, los sacamos. Eso fue lo que dije. Ese es el punto de toda esta conversación. Gracias a los cuatro. Gracias a los cuatro por la discusión en la noche de hoy. Bueno, gracias a ustedes. Continuamos con más de Pelota Dura. Kimberly, cuéntame. Gracias, Laisa. Vamos con la encuesta. Claro, la pregunta es, ¿cómo cataloga disposición de municiones en Vieques? Un 46% está de acuerdo. Gracias a todos por participar. Y quédense con nosotros porque avanza el desmantelamiento de educación. ¿Qué repercusiones podría tener esto en la isla? Pues miren, en pantalla tenemos expertos y hoy le decimos. Además, hoy echamos un vistazo al mundo porque 6 congresistas enviaron un mensaje contundente para desobedecer órdenes ilegales. ¿Cómo? ¿Qué realmente es lo que está sucediendo? Le explicamos. Bueno, regresando acá, jugando pelota dura. El desmantelamiento del Departamento de Educación a nivel federal puede complicar el escenario aquí en Puerto Rico en nuestro sistema público de enseñanza. Vamos a ver el siguiente reportaje. Comienzo por decirles que según lo que ha trascendido, el gobierno de Puerto Rico no tiene claro cómo pondrá en vigor la transferencia de funciones determinadas por Educación Federal y cómo impactarán programas que ya estaban establecidos. Les hablo del programa Título 1, por ejemplo, a través del cual se han asignado al Departamento de Educación de Puerto Rico 380 millones de dólares al año. Pero ¿podría esto complicar el sistema público de enseñanza? No olvidemos que cerca del 45% del presupuesto del Departamento de Educación local depende de fondos federales. Esto en comparación con el promedio de solo 13% en el caso de los Estados Unidos. El plan implicará que programas de educación superior y postsecundaria pasarán al Departamento del Trabajo. ¿Qué cae ahí? El Título 1, Trío y otros que asisten a estudiantes en desventaja económica, igualmente a las minorías. Oiga, ¿cómo lo ve usted? ¿Será que están desmantelando el Departamento de Educación? Bueno, y para analizar este tema y las posibles repercusiones aquí en Puerto Rico, cuento con el panel con 2 exsecretarios del Departamento de Educación, Rafael Román y Eduardo Moreno. Gracias a ambos por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno,
Es fácil decir que los fondos, ¿verdad?, federales para los territorios y para los estados están seguros, pero uno se puede preocupar porque el 45% del presupuesto del Departamento de Educación viene de fondos federales. Entonces, esta movida, este desmantelamiento del Departamento de Educación a nivel federal pudiese complicar la situación acá. ¿Cómo lo ves? La respuesta es que sí. Que sí. Yo sé que hay diferentes posiciones sobre esto, pero es una realidad que inclusive la preocupación está en los estados también. Claro. Y en el caso de Puerto Rico, donde tú tienes que un 35-40% a diferencia de las jurisdicciones de Estados Unidos, estados que están entre un 9 y 13% de los fondos federales para las jurisdicciones, Puerto Rico está en una cantidad mucho mayor, ¿verdad? Yo creo que la mayor complicación está en la desinformación, ¿verdad? Se ha estado planificando un desmantelamiento del Departamento de Educación Federal, pero nadie tiene claro cuál es la guía, cuál es el proceso. Hay que seguir esperando, como dijimos hace un año atrás, unos meses atrás, pues me parece que todavía, aún con lo que se ha divulgado, no está claro. Pero seguir esperando o tratar de hacer algunas movidas, ¿verdad?, para que si hay algún cambio no tome por sorpresa en el Departamento de Educación. Bueno, yo lo visualizo más como el desmantelamiento de la burocracia. Ya. El gobierno federal está haciendo unos ajustes. Lamentablemente afecta empleados que laboran en el gobierno federal, pero son ajustes que están haciendo para poder agilizar los fondos que llegan a los diferentes estados. En el caso de Puerto Rico, no necesariamente porque cambie esa estructura federal, Puerto Rico tiene que adoptar la misma. Hay una incertidumbre de cómo va a ser. En el caso de mi punto de vista, hay unas alianzas que va a hacer el gobierno federal con agencias de gobierno federal como el Departamento del Trabajo y el Departamento de Salud. Con relación al Departamento del Trabajo, y voy a tomar de ejemplo el Departamento de Agricultura Federal. El Departamento de Agricultura Federal envía fondos directamente al Departamento de Educación, no los envía al Departamento Local de Agricultura. Por lo tanto, viendo ese modelo que ya existe, cabe la posibilidad que cuando se hagan estos ajustes que han establecido 4 meses para organizar y enviar esos lineamientos, cabe la posibilidad que esas agencias colaboradoras, alianzas, sean las que transfieran los fondos directos al Departamento de Educación. Ok, pero Margarita comenzó su reportaje diciendo con toda la razón del mundo que el gobierno de Puerto Rico está a ciegas a todo lo que está ocurriendo, pero da la impresión que el propio Estados Unidos igual. Y los gobernadores de los estados están igual, porque esto es una idea que trabajó el presidente Trump, obviamente que va a requerir legislación, va a requerir política pública que no se ha definido todavía. El planteamiento que él hizo en su origen era que iba a transferir los fondos y las responsabilidades directamente a los estados, no necesariamente, quizás un poco lo que usted plantea, secretario, puede haber en áreas que pueda haber mejoría. Ahora, la pregunta es, si esa va a ser la política pública, vamos a partir de esa premisa, Puerto Rico, el Departamento de Educación, ¿está listo para asumir las responsabilidades y el uso adecuado de los fondos? Precisamente el informe que acaba de tirar la Junta dice que el departamento de mayor incumplimiento con las normas de sana administración y uso de fondos es el Departamento de Educación. ¿Estamos listos para asumir esa responsabilidad? Moreno. Bueno, actualmente el departamento tiene un sindicato que está trabajando, una sindicatura que está trabajando con los fondos federales. Yo creo que es la gran oportunidad para ver la madurez administrativa que pueda demostrar el Departamento de Educación y que esa entidad salga del departamento. Una vez salga del departamento, entiendo que el mensaje que está enviando es que ya tiene la madurez administrativa para administrar esos fondos. Profesor, ¿cómo lo ve usted? Yo difiero. Si lo voy a contextualizar a Puerto Rico, primero, yo no creo que distribuir la responsabilidad de más agencias reduzca la burocracia. La experiencia con el gobierno de Puerto Rico, no estoy hablando del momento del gobierno ahora, la experiencia gubernamental en Puerto Rico es que todas las agencias de Puerto Rico que tienen y administran fondos federales siempre han tenido complicaciones a la hora de administrarlo y distribuir los fondos. Así que yo no veo, bajo la experiencia con el Departamento de Educación, cómo se pueda reducir la burocracia, cómo los fondos puedan ser más accesibles para la gente que más lo necesita. Y yo de verdad, respetuosa... El Departamento de Salud, el Departamento de Educación, a diferentes entidades. Y repito, me parece que el principal problema y reto es la desinformación. Ahora mismo lo que se está haciendo es que están haciendo acuerdos interagenciales en Estados Unidos porque no hay legislación tampoco. Y permítame, coincido, y respetuosamente lo digo, coincido absolutamente. Cuando he estado leyendo todas las notas periodísticas,
En Estados Unidos no se sabe qué está pasando. Aquí estamos más perdidos todavía de lo que está pasando y estamos hablando de educación. Yo me atrevo a decir que aquí nadie sabe tampoco. Sí, preocupada estoy yo. Me imagino cómo están ustedes, que son exdirectores, ¿verdad? Pero pregunto entonces, lo que sí parece estar claro es que los que están en desventaja económica van a sufrir. Los que están bajo las becas van a sufrir. Por lo menos eso es lo que se dice. Van a estar como cosas aisladas. El Departamento del Trabajo se encarga de X, Salud se encarga del otro. Oiga, que eso no es burocracia. Sí, pero es que yo lo veo diferente. Lo que está cambiando, la burocracia que había en el gobierno de educación federal. Descentralizarlo, que usted lo ve. Claro, ellos están achicando ese organismo porque obviamente todos sabemos que el Congreso sería la única entidad que podría hacer desaparecer el mismo. Pero sí, las gestiones que se están realizando, que están achicando ese organismo, lo que me permite a mí visualizar, al igual como le expliqué ahorita, que ocurre con el Departamento de Agricultura Federal, que puede ser un modelo a seguir por el gobierno federal. Y sobre la madurez administrativa, es importante, yo creo que el mejor ejemplo lo vamos a tener si logramos que salir del sindicato que tenemos actualmente administrando los fondos federales del país. Y esa flexibilidad que recibiría Puerto Rico sería la gran oportunidad para que los fondos lleguen directamente a las escuelas y poder beneficiar a nuestros estudiantes. Bueno, gracias. Soluciones boricuas. Se nos acaba el tiempo. Gracias a ambos por la discusión. Obviamente es un tema que hay que tener el ojo puesto por cualquier cambio que suceda. Amigos, hay noticias nuevas sobre el lamentable caso de Gabriela Nicole Prats. Debo decir, Kimberly nos dice más. Así es, Laisa, y ya tenemos un panelazo legal que usted no se puede perder. Realmente, ¿qué pasará en el caso por el asesinato de Gabriela Prats? Justicia radicará más cargos. Los detalles solo aquí en Jugando Pelota Dura. Además, 6 congresistas se revuelcan el avispero con un alarmante video. ¿De qué se trata? Le decimos... Bueno, amigos, seguimos Jugando Pelota Dura. Nueva información en torno al caso sobre el asesinato de Gabriela Nicole Prats, ocurrido en agosto en Aybonito. La secretaria de Justicia dijo lo siguiente, lo he dicho anteriormente y me reafirmo, van a haber más cargos, según dijo, los vamos a radicar cuando estemos listos. Les aseguro que sí, va a haber justicia. Ya logramos que hubiera causa por los delitos sometidos contra Elvia Cabrera. Estamos listos para atender los demás procesos en este caso. Lourdes Gómez, secretaria de Justicia. Discutimos todo esto con nuestro panel legal compuesto por el licenciado José Lozada, exdirector en el negociado de investigaciones especiales, también la licenciada Sarielis Rosado, ex jueza, y el licenciado Jerome Garford, abogado y experto en el tema. Saludos a los tres, gracias por estar acá. Placer por la invitación. Bueno, sorprende lo dicho por la secretaria porque un fiscal no hace mucho, en octubre, dijo que no iban a haber más acusaciones. O sea, ¿qué ha pasado aquí? Lozada, ¿cómo se analiza? La secretaria de Justicia es la que mejor conoce el caso. Nosotros podemos hacer especulaciones, pero ella conoce de primera mano todo lo que los fiscales han estado investigando, todo lo que sucedió allí, y sabe que, lo ha dicho desde el primer día, que van a haber más acusaciones. Razonablemente no va a ser en este caso contra las 2 personas que ya están acusadas, probablemente contra otras personas que estuvieron allí involucrados en el caso. Licenciada, los nuevos cargos que se contemplan contra las otras personas, supuesta y alegadamente, no van a ser por asesinato en primer grado, según se ha dicho. Eso fue lo que escuché de que dijo la secretaria de Justicia, que pueden ser otros delitos y podríamos especular cuáles serían esos delitos, incitación a la violencia, destrucción de pruebas, o sea, ¿cuáles fueron los delitos, cuáles serán los delitos que van a imputar y a quiénes? No lo sabemos porque, como usted muy bien dijo, al finalizar una de las vistas preliminares, el fiscal a cargo del caso, el fiscal Orlando Velázquez, quien tiene mucha experiencia y es un buen fiscal, me consta, dijo que no iban a hacer más radicaciones. Así que sí contrasta, pero igual la secretaria ha dicho que sigue la investigación abierta, así que en ese sentido habría que esperar. Garford, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que más claro, ¿verdad? No cantó un gallo. Desde el principio la distinguida secretaria de Justicia ha sido claro en este caso de que iban a haber más acusaciones. Ella obviamente tiene el pliego, ¿verdad? El file de justicia frente a ella, sabe la evidencia que existe, sabe por dónde se pueden ir y sabe los casos que tiene que someterse ¿verdad? En esta situación. Yo creo que Fiscalía no debe ser muy apresurado a erradicar los casos por presiones públicas. Creo que la secretaria ha mostrado muchísimo temple
en ese aspecto, no como pasados secretarios que se han apresurado por la presión pública a erradicar el caso y se les han caído a mitad de camino. Así que felicito a la secretaria por tener ese temple. Bueno, estaremos pendientes, y sobre este caso también Elvia Cabrera se declaró ya no culpable en el periodo, ¿verdad?, que tenía por ley para hacerlo. Vamos a cambiar de tema. Y quiero la opinión de ustedes sobre este dato que ha levantado la alarma, ¿verdad? En 2 meses, hablando de tribunales, en 2 meses, 7.120 órdenes, solicitudes de órdenes de protección, 7.120, lo recalco, en 2 meses. Y esto también va a la par con la digitalización del sistema, ¿verdad? Esto se puede solicitar a través de la página del tribunal, ¿verdad?, de manera online. ¿Esto es un número real, Lozada? Es un número real y es un número que se está dando de forma alarmante por el hecho de que ahora todas las personas tienen acceso al Poder Judicial desde su teléfono inteligente, desde su computadora, y el que no la tiene puede ir a la sala de investigaciones del tribunal y allí hay un funcionario del Poder Judicial que le auxilia a llenar la petición de orden de protección. Y de otra parte, en los casos de ley 54, cuando se determina causa por un magistrado a nivel de tribunal municipal, se pide una orden de protección de forma automática. Así que va a incrementar el número por esos hechos que se están dando en este momento. Precisamente aquí vino hace unas semanas atrás la jueza presidenta cuando explicó el nuevo sistema y adelantó que iba a pasar esto. La pregunta que les tengo a ustedes es que si sabemos, por ejemplo, si este sistema puede identificar o puede luego establecer una estadística cuántos de estos casos o de estas peticiones se sostienen, cuáles no, y muy particularmente, estas son las que se reportan. No sabemos las que no se reportan y que ciertamente pues, pueden ser mucho más altas. ¿El sistema tiene formas de verificación? Sí. Licenciada. Sí, el sistema recopila las solicitudes que entraron, ¿verdad?, que solicitaron, las que al fin y al cabo se expidieron, las que incluso se retiraron. Así que en su momento veremos de esa estadística cuáles fueron realmente las que procedieron finalmente. Pero recuerden, para hablar claro, yo entiendo que esto no son nada más bajo la ley 54. Las órdenes de protecciones, ¿verdad?, abarcan otras situaciones como ley de protección de envejecientes, ley de ley 57 en contra menores, ley de estado provisional de derecho, ley de acecho, ley 54, o sea, son muchas otras leyes en las cuales se emiten órdenes de protección. Y le pregunto porque también nosotros presentamos unos días un aumento de casos de maltrato de menores. También cifras récord, 15.000. Altísimas para este año. O sea, que el tema, particularmente con los menores que son niños, principalmente. Mira, ¿qué está pasando? Jorge, yo creo que ciertamente la rama judicial y el gobierno central pues han estado trabajando de la mano, y esto es un ejemplo de lo que está sucediendo. Hay más conocimiento de la ciudadanía de cómo solicitar estas órdenes de protección. Hay más vecinos que están preocupados por sus vecinos, por los niños y demás. Y esto, con la digitalización de los sistemas ahora en los tribunales, se ha hecho mucho más fácil para que alguien reporte y se solicite órdenes de protección. Así que el número no es sorprendente. Creo que la rama judicial y el gobierno central han estado trabajando y no es de sorprenderse que estos números hayan subido. Bueno, compañeros, gracias por el análisis. Obviamente números como recalco asustan de repente porque en escasamente 2 meses, pero sabemos que es como dice Garfer, el acceso está más fácil también para entonces solicitar esas órdenes. Gracias a los 3. Bueno, amigos, seguimos con más de Pelota Dura. Kimberly, ¿qué tenemos? Gracias, Laisa. Bueno, la cosa está caliente. 6 congresistas rompen el silencio y enviaron un contundente mensaje a los militares. ¿De qué se trata? Nosotros le decimos. Te traje la tuya, con cariño y sabrosura. Bueno, amigos, controversias han surgido entre demócratas y el presidente Donald Trump. Vamos a darle un vistazo al mundo con Jorge Schmidt. Gracias, Laisa. Bueno, ¿son insurgentes los demócratas? Bueno, al menos eso dice el presidente Trump. Pero primero quiero que veas este reportaje de por qué provocó esas palabras.
know you are under enormous stress and pressure right now. Americans trust their military. But that trust is at risk. 6 legisladores demócratas, todos con experiencia militar o en inteligencia, lanzaron un video. Son la senadora Elissa Slotkin, el senador Mark Kelly y los representantes Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris DeLucio y Chrissy Houlihan. En el video piden a los miembros de las Fuerzas Armadas y a la comunidad de inteligencia que no acaten órdenes ilegales, ya que según ellos, las amenazas a la Constitución de los Estados Unidos no vienen solo de afuera, sino desde aquí en casa. Nadie tiene que cumplir órdenes que violen la ley o nuestra Constitución. Sepan que los respaldamos, no abandonen el barco. Así se expresaron en el video. This administration is pitting our uniformed military And intelligence community professionals against American citizens. Now, the threats to our Constitution aren't just coming from abroad, but from right here at home. Our laws are clear. You can refuse illegal orders. You can refuse illegal orders. You must refuse. Pero ¿cómo llegamos a esto? Bueno, el presidente Trump federalizó tropas de la Guardia Nacional para enviarlas a varias ciudades y mantener el orden. En Portland, en Los Ángeles, en Chicago, en Memphis y en Washington, D.C. Pero también planea enviar a otros sitios como es San Francisco, New Orleans, como es Baltimore y la propia New York City. Y lo que sucede es que esto ha tenido reacciones. Los tribunales en casi todas esas ciudades, federales o estatales, han bloqueado eso, alegando que se ha extralimitado en sus poderes como presidente. Y también los congresistas, 6 congresistas demócratas, filmaron ese video que se fue viral, ese mismo que acabas de ver. Eso es lo que provocó que Trump pidiera que los ejecutaran, sí, que los colgaran. Eso lo hizo en sus redes porque dice que han cometido un acto de traición, de sedición. Y por supuesto que eso va a tener y está teniendo consecuencias políticas. Primero que nada, está generando una tensión entre civiles y militares. Hemos visto los visuales en Washington, D.C., en Los Ángeles, en el mismo Portland, y eso está sucediendo ya. También está aumentando la polarización política entre los que creen que eso no debe suceder y los que piensan que sí. Y créame que hay mucha gente que sí lo está apoyando. Inclusive en Puerto Rico hay personas que están mencionando que eso debería volver a pasar porque eso se había hecho en una ocasión. Puede erosionar la legitimidad del presidente y por supuesto puede tener un efecto electoral en las elecciones del año que viene. Y ahora seguimos con Liza. Gracias, profesor. Bueno, ejecutar, Dios mío. Con nosotros vamos a discutir todo lo sucedido allá en Washington con Trump y los demócratas, con el siguiente panel compuesto por la licenciada Alicia Ortiz, miembro del Partido Demócrata de Puerto Rico, y el licenciado Alfredo Casio, presidente de la campaña de Trump en la isla. Gracias a ambos por estar acá. Bueno, ¿cómo reaccionar, verdad, a este toma y dame entre demócratas y el presidente? Bueno, no solamente fue ejecutar, sino que también hizo un retweet de unas expresiones que dijeron que había que colgarlo. Colgar. Sí, sí. Así que, ¿qué podemos decir de Trump? ¿Verdad? Si hay algo que nosotros siempre podemos esperar de él, es que diga lo incorrecto. Y eso fue lo que hizo. Los 6 congresistas que hablaron, que le pidieron que no siguieran instrucciones que fueran ilegales e inconstitucionales, fueron miembros de la milicia de los Estados Unidos. Así que no es cualquier congresista. Aparte, que un presidente pida que maten a congresistas. Incitar a la más violencia. Incitar a la violencia que tanto él se ha quejado en contra de su partido. Ocasio, te estás riendo. Es que por Dios, no me digas. Y ellos caen como... Sí, pero es que uno no espera eso de un presidente. La Constitución establece claramente, y el presidente tiene un juramento que es proteger, defender y preservar la Constitución de los Estados Unidos. Ese es su juramento. Segundo, el Congreso tiene el poder, bajo el artículo 1 de la Constitución, de declarar la guerra. Y bajo el artículo 2, el comandante jefe es el presidente de los Estados Unidos. La milicia está obligada a seguir órdenes de los civiles. Y en este caso del presidente y del Departamento de Defensa, de Guerra, que lo dirige Peter Hegseth, que fue un militar, ahora es un civil.
Sí, pero esos son órdenes que no sean descabelladas, ¿no? Que no atenten como vamos a tirarle una bomba a ese país porque no me gusta la gente. Descabellado fue cuando Franklin Roosevelt cogió a ciudadanos americanos japoneses. ¿Sabe de lo que estoy hablando? ¿A usted le parece la milicia para meterlos ¿A usted le parece que las expresiones del presidente Trump le parece proceso de ley? ¿A usted le parece que las expresiones del presidente Trump diciendo que maten, que cuelguen a los congresistas son desafortunadas o no? Mire, todo aquel que promueva la traición a los Estados Unidos está sujeto a la pena de muerte. Sí, pero no, es una realidad. Pero no contesta, o sea, la contestación es que sí. El presidente de los Estados Unidos hace un retweet, pues la favorece. Ustedes se la pasan trolling, se la pasan troleando a todos. Después les pasa como la BBC. A veces el silencio habla más, ¿verdad?, que las expresiones, y creo que esos 3 segundos que se quedó ahí en silencio tienen la respuesta. Pero diciendo eso, y quiero aclarar... No, la respuesta es que el que cometa traición tiene la pena de muerte. Ahora quiero expresarme, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, las personas que estaban en la milicia siguieron las instrucciones sin pensar si eran ilegales o no eran ilegales, que les dio el Führer, Hitler, en su momento. Y después tuvieron que ir a juicios internacionales por delitos en contra de la humanidad. Los congresistas lo que están diciendo es sencillamente, estén pendientes, Cuare, levanten los ojos, no sigan instrucciones que son ilegales e inconstitucionales. Ahí no hay nada de insurrección. Pero más allá de en la Segunda Guerra Mundial, más allá de la milicia, vamos a la pregunta. A los ciudadanos americanos y le violó el debido proceso de la ley inconstitucional. Pero más allá, ustedes dos son abogados ambos, muy buenos abogados, por cierto. Más allá de diatriba política y de los ataques republicanos y demócratas, la realidad es, primero, que no hay una declaración de guerra, mucho menos van a colgar a los miembros del Congreso, mucho menos sin un proceso judicial. Ahora, lo que pasa es que el presidente Trump tiene unos días muy buenos, como cuando para la guerra de Israel. Hoy tuvo un día extraordinario con el alcalde de Nueva York, una excelente conferencia de prensa, y el otro día se despierta e insulta a media humanidad. Entonces, el problema es que crea ese desasosiego. Pero son temas políticos. La realidad es que la rama judicial tiene la facultad constitucional para paralizar los excesos de cualquiera de las dos ramas. Y está ocurriendo, el sistema está funcionando. ¿Cierto o falso? Eso es así. Cierto. Es correcto. Nada más con el testigo, los demás discursos políticos. De acuerdo. Eso es así. Y expresiones incorrectas. Para eso están los jueces. Exactamente, para eso están los jueces. Y aquí también. Gracias a ambos, licenciados. Gracias por estar acá. Bueno, amigos, vamos de inmediato con Kimberly. Kimberly, adelante. Ay, Liza, este canal de YouTube está encendido. Yo estoy leyendo todos y cada uno de sus comentarios, así que usted sea parte de la conversación y, por supuesto, únase a nuestro YouTube de Jugando Pelota Dura. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos, listos ya para el fin de semana. No, y mira, para la Navidad ya yo vine de brillo, empecé. Ya tú estás en despedida de año. Amigos, buenas noches, buen fin de semana. Buen fin de semana. Pero viniste muy bien, chicos, ahora te ves.